Somos paz, sin miedo y sin odio. Somos paz para todos, todos. Somos paz en todo conflicto. Somos paz viendo al otro. Somos paz como a uno mismo. Somos paz con todo lo vivo. Somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Hay muchas razones por las cuales fue importante. Una de las razones principales por las que haber estado en ese primer grupo de víctimas, además, creo que fue trascendental, es porque se logró constituir un grupo de víctimas que en todo caso descubrimos que existen elementos en común, que existen causas comunes entre todas las víctimas en el país y que esas causas comunes son determinantes para el logro de una paz real en Colombia. Creo que fue importante descubrir, reconocer a partir de diferentes historias que el tema de la verdad, el tema de las reformas institucionales para la no repetición que hemos impulsado tanto desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado y también la apertura que necesariamente tiene que haber en el país y que pueda significar reformar incluso el régimen de reparaciones que existe actualmente, todas esas son causas que se comparten muy ampliamente en Colombia y ese fue quizás uno de los aprendizajes más importantes, ese mensaje que se envió. Y en segundo lugar, pues evidentemente poder expresar directamente ante los delegados del gobierno y de la guerrilla, pues fue muy valioso. Ahora hay que ver cómo esos acuerdos reflejan realmente las propuestas que se plantearon y quizás cómo ambas delegaciones también incorporan varios de los planteamientos que quisimos hacer, no quizás en términos de exigencias, sino de posturas frente a la paz misma. Una de las cosas que quisimos fue que ambas delegaciones entendieran que lo que está en juego es una legitimidad mayor que la competencia de legitimidades que quizás hay en el proceso de paz y esperamos que así se refleje con una actitud decidida por la garantía de los derechos de las víctimas. Creo que el gobierno cree en este momento que tiene bien diseñados suficientemente elementos técnicos, elementos jurídicos y políticos para encontrar respuesta a todas las preguntas que plantean las víctimas en un modelo que ya tienen planteado para resolver el problema de la verdad, la justicia y la reparación. Y creo que una de las sorpresas que se han llevado en estas visitas es que eso no es así. Las víctimas hemos logrado descubrir y hacerle entender, o por lo menos señalarle al gobierno, cuáles son varias de las cosas que no están contempladas dentro de su modelo, que no están resueltas, pero que además son evidentemente estrategias que en alguna medida pretenden consolidar la impunidad, por ejemplo, sobre la existencia de crímenes de Estado. Creo que el modelo con el cual el gobierno pretende explicar que la historia del conflicto es una historia de confrontaciones en donde el Estado aparece como un actor, como un tercero neutral, cuyos agentes simplemente cometieron algunas manzanas podridas, violaciones de derechos humanos, no se sustenta con estas visitas y su actitud frente a eso desafortunadamente es demasiado parca, demasiado silenciosa. Yo creo que por muchas razones estas visitas además están siendo importantes porque nos permiten también frente a la sociedad colombiana desvelar cuál ha sido el fondo de la responsabilidad del Estado y a partir de ahí pues también que se logren las reformas que tienen que hacerse para que haya no repetición real, porque si no es a partir de ahí de una reforma en el pensamiento, en la concepción, la acción del Estado, de las fuerzas militares, va a ser muy difícil alcanzar la paz en Colombia. Creo que la Delegación de Paz tuvo una actitud de escucha también, respetuosa frente a la Delegación de Víctimas, una actitud en la que les interesaba mucho hablar directamente a cada una de las víctimas que van a La Habana, refiriéndose a cada uno de los casos específicos, queriendo yo creo avanzar de alguna manera en una actitud que quizás ha sido histórica y es parte de la guerra y es la actitud también de considerar que las víctimas de la confrontación son costos necesarios de esa confrontación y no quizás reconocerlas como elementos que tienen que ser repudiados y que tienen que investigarse cada uno de los acontecimientos, hechos, procesos en los cuales ha estado involucrada la guerrilla de las FARC y que por supuesto implican una responsabilidades que tienen que ser descubiertas también en Colombia. Creo que su actitud es una actitud valiosa en ese sentido, pero que falta mucho también. Yo creo que para que se imponga un criterio ético de reconocimiento de las víctimas, también es necesario que la guerrilla haga esfuerzos, que los delegados de las FARC hagan mayores esfuerzos y creo que eso también se escuchó allí en La Habana. Hay una incomprensión de base en quienes dicen que
en este proceso solo deberían ir víctimas de las FARC. Su incomprensión está dada porque creo que entendieron muy mal el proceso de negociación, entre comillas, con los grupos paramilitares. Lo entendieron como una especie de dogma de procesos de negociación y no entendieron que lo que había ahí era una clase de proceso muy particular, motivado entre otras cosas por los vínculos del gobierno que hizo esa negociación con los propios grupos paramilitares. Creo que ahora, en un proceso que es un proceso mucho más serio que es en el sentido de que vincula el reconocimiento de la existencia de un conflicto y no simplemente un proceso de desmovilización de los grupos al margen de la ley, pues necesariamente tiene que haber modificaciones a ese modelo y necesariamente tiene que haber lo que está habiendo, que es una discusión de fondo que involucre a todas las víctimas sobre las condiciones necesarias para una verdadera reparación en el país. Y creo que entenderlo es una cosa básica para poder realmente impulsar el proceso de paz en este momento. Ahora, hay opiniones que más que ingenuas creo que son malintencionadas, evidentemente, sobre todo opiniones que intentan aprovechar un ambiente que evidentemente produce en algunos polarización para sembrar ideologías de odio, para impulsarlas. Se ha visto en los vínculos que, por ejemplo, han tenido representantes de grupos neonazis en reuniones de víctimas con políticos de los que han expresado luego manifestaciones muy irrespetuosas frente a las víctimas. Creo que todo eso necesariamente hay que hilarlo. Nosotros esperaríamos que una entidad, por ejemplo, como la Procuraduría, encargada de defender derechos humanos, realmente tuviera una actitud en este momento de proteger y desvelar esos vínculos y no en cambio de acusar o investigar a las personas que luchan por la paz en Colombia. Pero bueno, todas esas cosas creo que hay que sortearlas en este momento y en todo caso las víctimas están afirmando en una voz un mensaje de paz que ha logrado aplacar en gran medida esos mensajes malintencionados, de manera que creo que hoy se escucha mucho menos que en todo caso las vocerías y las posturas de las víctimas. Creo que hay muchos retos, evidentemente, pero entre muchas cosas creo que el momento en el que estamos ahora discutiendo sobre los derechos de las víctimas en el marco de los diálogos de La Habana es un momento muy propicio para discutir una actitud y una posición de parte de la sociedad colombiana quizás mucho más responsable frente al problema que tenemos delante, el problema de la construcción de la paz en Colombia. Creo que necesitamos que la sociedad colombiana se haga absolutamente consciente de que ha participado de los mecanismos de justificación, del silenciamiento, de la omisión frente a las violaciones a los derechos humanos, y creo que también necesitamos que la sociedad colombiana logre comprender el vínculo que hay entre el dolor de las víctimas, la victimización, los sufrimientos que hemos vivido tantas personas en el país, con los problemas estructurales que se discuten hoy en el conflicto. Estamos discutiendo sobre participación política, acuerdos agrarios, a partir del hecho de que en Colombia, a partir de asesinar personas, se han impuesto modelos agrarios injustos y se ha cerrado la democracia. Estamos discutiendo esos temas de fondo porque para mantener esos modelos, esos sistemas de exclusión, ha sido necesario, han implementado estrategias de victimización, de genocidio. El dolor de las víctimas está absolutamente vinculado al hecho de que hoy tengamos que discutir mayor democracia, mayor justicia en los campos, mayor justicia en las ciudades, en los derechos sociales. Y por eso hoy reconocer el dolor de las víctimas como el principal argumento de la paz es también permitirnos ser capaces, ahí sí, como dicen las campañas publicitarias últimamente, discutir profundamente sobre los cambios estructurales que hay que hacer en este país.